Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. De verdad, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de llegar hasta la comodidad de sus hogares, de sus oficinas, donde quiera que ustedes se encuentren. De verdad, muchísimas gracias. Hoy es miércoles 29 de marzo del año 2023. Y bueno, como siempre, transmitimos desde el puerto internacional de Coatzacoalcos, Veracruz. A ver si me puedes poner un poco más de luz de este lado, David. Y nos da mucho gusto que nos acompañen en esta tarde de miércoles. Oiga, el tema de las guarderías, el tema de la estación migratoria allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, que ha conmocionado al mundo, porque incluso el Papa Francisco en su mañanera, digamos así, que tiene también, donde sale a hablar ahí en la Santa Sede, pues habló de lo que está sucediendo, de esta tragedia que hasta hoy ha cobrado la vida de 39 personas que estaban hacinadas o en condiciones pues no muy buenas, en condiciones lamentables, en donde no les resolvían el asunto de si se quedaban o se iban. En muchos de los casos ya les habían dicho que los iban a deportar. Detonó una serie de cuestiones que al final, pues dice la autoridad y dice el presidente, revictimizando a quienes fallecieron, que fueron ellos mismos los que provocaron el incendio que les costó la vida. 39 muertos, los 39 de López Obrador, ya no los 43 de Ayotzinapa, de Peña Nieto, ahora son los 39 de Andrés Manuel López Obrador. Y ya veremos si habrá justicia a este desastroso episodio, este trágico episodio, aún de por sí ya desastroso gobierno de una naturaleza tan miserable como el que tenemos hoy, que encabeza este presidente López Obrador, a quien el cargo le ha quedado demasiado grande. Así digan lo contrario, un gobierno indolente, insensible, que se la pasa echándole la culpa a todos, hasta por hablar de lo que está sucediendo. De prensa amarillista no nos baja por el solo hecho de informar de lo que está sucediendo. Y es lamentable que venga de alguien quien ayer justamente utilizaba los medios para decir lo que pensaba de los gobiernos en turno. Qué lamentable, tan bajo, diría yo, ha caído este presidente, que no tiene ningún gramo de moral para poder aceptar lo que está sucediendo hoy en día en este país, al que prometió darle un cambio, y un cambio que simple y sencillamente no llega, ni llegará, y que no se refleja ni se reflejará. Al menos en estos 6 años no se ha visto absolutamente nada. La tragedia de los 39 muertos se viene a sumar a la enorme tragedia de más de 150,000 homicidios dolosos. Se viene a sumar a la enorme tragedia de la falta de medicamentos oncológicos para los niños con cáncer, que mueren también diariamente. Lamentable la falta de sensibilidad de este gobierno de la mal llamada Cuarta Transformación. El presidente dijo, incluso revictimizando, vuelvo a repetir, que el incendio fue provocado por 39 migrantes que protestaban para no ser deportados. Explicó durante su conferencia de prensa que el percance tuvo que ver con una protesta por parte de las personas que se encontraban en el albergue. El Instituto Nacional de Inmigración informó que hasta la madrugada de este martes, del día de ayer, 39 personas habían fallecido, 29 personas están heridas en estado delicado grave.
a consecuencia de un incendio en el alojamiento de la estancia provisional en Ciudad Juárez, Chihuahua. 39 muertos que puede aumentar debido a la gravedad de otros gravemente quemados que están internados allá en los hospitales de Ciudad Juárez, Chihuahua. Así que son los 39 muertos de Andrés Manuel López Obrador. Ya veremos si habrá justicia, como lo que ayer pedía para aquellos funcionarios que en forma negligente por omisión o por acción, pues tuvieron que ver en la muerte de aquellos niños de la guardería del ABC. Recuerda usted, fueron también bastante, creo que como 40, si no mal recuerdo, como 40 niños, si no mal recuerdo, y pedía justicia. Ahora veremos si el presidente López Obrador llevará justicia, porque esta es la gran encrucijada del gobierno para reivindicarse por todo el daño que le ha hecho a este país en estos 4 años de gobierno este presidente López Obrador, quienes muchos pensaron que era la solución para los grandes problemas que hoy vivimos, pero que desgraciadamente, simple y sencillamente, no se ha logrado cambiar absolutamente nada. Así que pues ahí está, y López Obrador, en lugar, por ejemplo, de concientizar sobre este doloroso tema, pues se fue en contra de los medios de comunicación, echándoles la culpa de que es amarillismo, de que quieren sacar provecho de todo esto, que es temporada de sopilotes, que son sus adversarios, que son los conservadores, que son los neoliberales, como siempre. Desgraciadamente, un presidente que no asume su responsabilidad. Él quisiera, como cualquier tirano, como cualquier autoritario, que no hubiera una prensa que dijera lo que está sucediendo, que no hubiera una prensa que documentara las atrocidades que se cometen, que no hubiera una prensa que hablara de los actos de corrupción, que no hubiera una prensa que hablara de los cárteles de la droga, del crimen organizado, de las muertes, de los homicidios dolosos que hoy existen en el país, de los feminicidios. No quisiera que hubiera una prensa que hablara del desastre que ha ocasionado como mandatario de esta nación, un presidente que ha resultado una gran decepción por su falta de preparación y de capacidad política para poder conducir los destinos de este México que confió en él cuando votaron más de 30 millones de mexicanos en la promesa de un cambio que no llega hasta el día de hoy. En fin, el presidente habló de que de las muertes de estas personas que venían de países como Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia, Ecuador, y de otros lugares, incluso venezolanos, colombianos, en fin, lamentable porque es un presidente que busca minimizar esta información, incluso echándole la culpa a los medios de comunicación, que son los que estamos dándole mucho auge a todo esto, y que pues bueno, no se vale porque todo el mundo se le viene encima. Realmente es un presidente que denosta, injuria, calumnia, insulta, pero que no tiene ni siquiera el mínimo de inteligencia para darse cuenta que lo que escriben los medios tiene que ver con la vida política de este país y en lo que está fallando este gobierno. Un presidente que tiene la piel muy, muy sensible, pero que es capaz de proferir amenazas y que no puede aceptar las críticas. Es la incongruencia de este gobierno, de la mal llamada Cuarta Transformación, que ha resultado un verdadero fiasco. Y bueno, y encima de todo esto habría que agregar que los candidatos o las corcholatas presidenciales como Adán Augusto López Hernández y Marcelo Ebrard, pues ahí se echan la bolita, porque el secretario de Gobernación, pese a que el Instituto Nacional de Migración está por ley bajo su resguardo o bajo su responsabilidad,
ha dicho que Marcelo Ebrard tiene la encomienda del presidente de la República de ver todo el tema migratorio. Y esto de tirarse la bolita uno a otro, pues en nada soluciona también el gravísimo problema que no han podido resolver y creo que no podrán resolver desde el momento mismo en que López Obrador se dobló como nunca nadie se había doblado, lo dijo el propio Donald Trump, para permitir o para aceptar la gran cantidad de personas que deportaba Estados Unidos, más los que llegaban tratando de cruzar al otro lado, y López Obrador permitió miles de elementos de la Guardia Nacional y de los militares apostarse en toda la frontera de este país tan generoso como es México para no dejar pasar a nadie. Y ahora, rebasado por todo eso, el presidente de la República no sabe qué hacer y además, en el colmo de todo lo que está sucediendo, no hay dinero para solucionar este gravísimo problema con más albergues, con más estancias migratorias en mejores condiciones, buscar una política migratoria más adecuada a lo que estamos viviendo, porque México también ya no caben tantos migrantes que llegan a este país, y buscar una política más amable, digamos más pues más sensible a este tema para implementar programas que permitan las deportaciones o que permitan encontrarle mejores condiciones a estas personas. Pues todo el dinero que se pudiera tener o que se debería de destinar a este tipo de programas se está llevando a otra parte, se está llevando al Tren Maya, se está llevando a la refinería de Dos Bocas, que está convertido en un barril sin fondo que se traga miles y miles de millones de dólares, el doble de lo programado, más de 16, 17 mil millones de dólares, cuando en un inicio Rocío Nale, esta señora que tiene a cargo la construcción de la refinería de Dos Bocas, había presupuestado 8 mil millones de dólares. De ese tamaño lo que estamos viviendo, de ese tamaño la irresponsabilidad de todos, donde las corcholatas incluso presidenciales pues se tiran la bolita uno a otro, uno diciendo voy a ser presidente, el otro también, y en donde el presidente sale a decir no nos vamos a meter en ese problema, en ese tema, es cuestión de ellos y me hago a un lado. Digo, evitando la confrontación, evitando que instruyendo, diría yo también, de que sus titulares tanto de gobernación como de relaciones exteriores se pusieran de acuerdo para poder solucionar este grandísimo problema, porque pues independientemente de que los dos son corcholatas presidenciales, tienen una responsabilidad en este tema, uno por ley y otro por encargo, ¿no? Pues así están las cosas. En fin, ya veremos qué pasa, porque pues los problemas para este presidente siguen y siguen creciendo. Desgraciadamente, así es lo que estamos viviendo el día de hoy. Y aquí por Veracruz, no se crea, aquí por Veracruz es un paso obligadísimo donde pasan los migrantes, porque el tren que viene del sureste y que viene del estado de Chiapas pasa por Coatzacoalcos, y nosotros en Coatzacoalcos también tenemos un grave problema con el tema de los migrantes, porque es cierto, el pueblo de México es muy generoso y es un pueblo que le tiende la mano a todos, pero llega el momento también en que las calles se saturan de migrantes, y en muchas ocasiones los migrantes acosan, hostigan, molestan a los ciudadanos, y ahí vienen los reclamos, y las autoridades también tienen que intervenir y hacen esta relación un poco más tensa de lo que ya está. Coatzacoalcos es una zona por donde pasan muchos migrantes en el tren que sale de aquí de Coatzacoalcos, pues constantemente, ¿no? Se suben aquí en Coatzacoalcos. Y ya que hablamos del estado de Veracruz y que hablamos de Coatzacoalcos, vamos a hablar de Minatitlán, donde habitantes del municipio de Tatahuicapan de Juárez, encabezados por el presidente del comisariado ejidal Melquiades Bautista Hernández,
al parecer es pariente del diputado federal Esteban Bautista Hernández, aunque allá en Tatahuicapan y en esa zona, déjeme decirle que muchos se apellidan Bautista y muchos se apellidan Hernández, entonces a lo mejor son parientes, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, los habitantes encabezados, o los campesinos encabezados por el presidente del comisariado ejidal, Melquiades Bautista Hernández, pues llegaron al municipio de Minatitlán, donde gobierna, pues según gobierna, la nefasta titular municipal, la presidenta municipal que se llama Carmen Medel Palma, que no ha tenido sensibilidad para solucionar el tema de los huelguistas del Sindicato Único de Empleados Municipales, que tienen aproximadamente 70 días de iniciar una huelga, a quienes ha ignorado completamente, haciendo cada día más grande el problema, y ahora se suma la manifestación que los habitantes o los ejidatarios del municipio de Tatahuicapan reclaman, protestan el aporte de un tanto por ciento, del 50%, de una obra que se está llevando o realizando o ejecutando en el municipio de Tatahuicapan. 2 millones de pesos son los que reclama, son los que reclaman los habitantes, los ejidatarios de estas comunidades de allá de la sierra de Tatahuicapan. Carmen Medel Palma ha resultado una nefasta presidenta municipal que no ha querido entablar ningún tipo de diálogo, que no permite la negociación, que no quiere absolutamente escuchar a nadie, y que en el colmo de todo esto hay un gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, que no ha tenido la suficiente fuerza con la pupila de la nefasta titular de energía, Rocío Nale, sí, porque Carmen Medel fue impuesta por Rocío Nale como candidata a la presidencia municipal, y don Cuitláhuac García Jiménez no ha tenido la capacidad ni la voluntad de solucionar este problema, o cuando menos instruir o decirle a la alcaldesa: oye, siéntate con los empleados municipales, con el sindicato, traten de llegar a un arreglo, solucionen este problema porque están afectando a los habitantes. Los ciudadanos que pagan sus impuestos, que hoy no pasa el carro de la basura, que no hay el servicio de agua potable suficiente, y que con este gravísimo problema de los comuneros de Tatahuicapan que amenazan con cerrar las válvulas de la presa Yuribia, que es el que surte el agua tanto a Coaxacualcos como a Minatitlán y a Cozoleacaque, amenazan con cerrar las válvulas y quedarse sin agua los ciudadanos del municipio de Minatitlán. Sumado, repito, al enorme problema que ya existe, donde hay una huelga, donde existen empleados que trabajan en la Comisión del Agua, y que, pues, ante todo esto, pues ya no habrá forma de que los ciudadanos digan, pues cuando menos con los empleados municipales, con los empleados de confianza de la alcaldesa, pues ahí pues medio sacan la chamba, porque de repente pasa el carro de la basura. Pero ya con esto que está sucediendo el día de hoy, donde los campesinos, los ejidatarios de Tatahuicapan cierran las válvulas, pues ya no habrá la forma de apoyar de ninguna naturaleza, ni con pipas ni con nada, porque si cierran la presa el Yuribia, seguramente habrá mucho desabasto de este vital líquido. Y ante esto, ¿qué hace la alcaldesa Carmen Medel Palma? Pues se esconde y no da la cara. Melquiades Bautista Hernández, presidente del comisariado ejidal, le ha puesto un plazo a la presidenta municipal, una de las peores personas que ha llegado como alcaldesa, y le dice que si en 15 días no se reporta y no los apoya, con el dinero que ya pactaron, van a cerrar la presa El Yuribia, y Minatitlán va a sufrir un desabasto de agua por causa de una alcaldesa
que no ha querido negociar. Ahora bien, también hay que decirlo, no puede ser que el municipio de Tatahuicapan cuente con recursos públicos, tenga un presupuesto y por otro lado también chantajeen con lo del agua para que los municipios como Coatzacoalcos, Minatitlán y Cozoleacaque pues tengan que pagar porque les den agua cuando el agua es un bien nacional y le pertenece al Estado, llámese gobierno federal o llámese gobierno estatal. Pero como las costumbres se vuelven leyes, también hay que decirlo, los ejidatarios están acostumbrados a que siempre les cumplan las exigencias que ellos tienen, que tienen que ver con pavimentaciones, con puentes, cuando el municipio de Tatahuicapan también tiene un presupuesto para hacer obra pública, pero ya se malacostumbraron también, y hay que decirlo, a pedirles y a chantajear a estos municipios aledaños como si ellos fueran propietarios de este vital líquido que le pertenece a la nación. Y si no les dan lo que ellos piden, pues cierran las válvulas y la gente se queda sin agua. En Coatzacoalcos ha sucedido constantemente. Y bueno, tienes que ceder ante las exigencias de estas personas, aunado, repito, a una mala negociación o cuando una autoridad tampoco quiere dar la cara. En fin, grave el problema que se vive en Minatitlán a causa también de una alcaldesa que no ha tenido la capacidad para negociar ni con los empleados municipales de este sindicato, ni con los ejidatarios de la Sierra de Tatahuicapan, del municipio de Tatahuicapan. A ver qué va a hacer el gobernador del estado, Cuitláhuac García, porque doña Carmen Medel no escucha absolutamente a nadie. Y don Cuitláhuac García pues no se quiere meter en problemas porque seguramente le teme o tiene miedo de la ira de la secretaria de Energía, Rocío Nale, quien es la que verdaderamente manda aquí en Veracruz. Eso dicen, no me lo cree usted. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos acompañado. Hoy, por cierto, llegó el secretario de Gobernación aquí a Braskem Idesa. En Braskem Idesa iba a llevar venía a inaugurar una planta de aquí en Coatzacoalcos, la ceremonia de inicio de una nueva obra de las empresas Braskem Idesa. Estuvo aquí, estuvo acompañado por el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, quien es el coordinador estatal de la corriente política que siga López, estamos a gusto, así se llama la corriente política que apoya la candidatura de Adán Augusto López Hernández. Digo, y eso está bien, cada quien tiene sus propias aspiraciones y su propia ideología, y es libre de hacer cualquier manifestación. No estamos criticando eso, estamos diciendo que hay cosas que deberían de resolver, como el tema de migración con el señor Adán Augusto. Pero bueno, el caso es que Adán Augusto estuvo aquí hoy por la mañana, estuvo acompañado por el diputado federal, repito, Sergio Gutiérrez Luna, para presidir la ceremonia de inicio de la nueva obra de la empresa Braskem Idesa. Estuvo hoy aquí en la mañana, el secretario de Gobernación. Digo, hay que resaltar también la importancia de esta visita, porque quieras o no, el secretario de Gobernación tiene una muy buena cercanía con Adán Augusto, el secretario de Gobernación, el diputado federal, y como usted lo debe de saber, Sergio Gutiérrez Luna anda buscando ser gobernador del estado de Veracruz. Adán Augusto López y Sergio Gutiérrez Luna vinieron a poner en marcha de lo que será la terminal químico Puerto México Veracruz, proyecto para proveer materia prima para la producción de etileno, donde se invierten $400 millones. Una gran inversión que ojalá aterrice, ojalá se haga. Creo que sí. Braskem Idesa es una empresa seria y seguramente habrá una gran derrama económica para esta parte de la zona sur, concretamente en Coatzacoalcos, Veracruz. Van a haber empleos
se van a generar empleos, se reactiva la economía aquí en el sur de Veracruz y concretamente en Coatzacoalcos. Digo el sur porque viene mucha gente a trabajar de Hidalgotitlán, de Minatitlán, de Nanchital, de Moloacán, de Las Chuapas, de Aguadulce. Viene mucha gente de la zona, cobran su dinero, van a sus municipios y hay una derrama económica y eso es bueno, Pero estuvo aquí el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, estuvo acompañado por el secretario de Gobernación, a quien tenemos por ahí a ver si buscamos una foto donde está el secretario de Gobernación. Acabo de enviar por ahí una foto donde está el secretario de Gobernación. Estuvo aquí en Coatzacoalcos presenciando, siendo el invitado de honor en representación del presidente de la República. Estuvo acompañando a los empresarios de aquí. Estuvo también pues ahí presente el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, quien por cierto fue el que condujo la camioneta que traía el que llevaba a Adán Augusto, era el chofer Sergio Gutiérrez Luna, y digo, con eso también pues es otra clara señal de la amistad que existe entre ambos personajes, que a más de uno le habrá levantado la ceja, o a más de una, porque resulta que Sergio Gutiérrez Luna es un fuerte aspirante a la gubernatura del estado de Veracruz. Y hay otra fuerte aspirante que es Rocío Nale, titular de Energía. Uno tiene como padrino al presidente López Obrador y otro tiene al secretario de Gobernación, quien es el posible sucesor de López Obrador. Vamos a ver qué sucede, pero esto se está poniendo muy, muy interesante. La política está a todo lo que da. También por acá ayer anduvo Héctor Yunes Landa, presidente de Alianza Generacional. Por ahí vamos a ver si tenemos un dato, una foto de Héctor Yunes Landa. Ayer anduvo también por acá Héctor Yunes Landa, habló de que hay una oposición muy bien articulada, hay una oposición fuerte, que tiene buenos números, que las encuestas los ubican bien, a él también, que busca ser candidato a la gubernatura del estado, él se ve en la boleta electoral. Y puede ser, fíjese, porque hay un desastroso gobierno que se está viviendo aquí en Veracruz con la mal llamada Cuarta Transformación, con el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, y a lo mejor, si se logran poner de acuerdo, la oposición, si se logra poner de acuerdo con un buen candidato, tengan posibilidades de ganar, porque en 4 años el gobierno, o más bien dicho, en 4 años los ciudadanos de Veracruz también se la han visto difícil y ya se han visto decepcionados por Cuitláhuac García Jiménez, pero no hay que descartar que hay mucha gente que también confía plenamente en la Cuarta Transformación, en la mal llamada Cuarta Transformación y en los candidatos de Morena. Y si dentro de Morena también surge un buen candidato, seguramente habrá una gran pelea política por quedarse como gobernador de este estado. Así que no descarte usted a Sergio Gutiérrez Luna, a Rocío Nale, a Héctor Yunes, a Miguel Ángel Yunes Márquez, no descarte usted a Pepe Yunes, no descarte usted a Patricia Lobeira, Pati Lobeira, quien es presidenta municipal de Veracruz. Es una figura fresca también que puede dar una sorpresa. No descarte tampoco usted a la diputada federal Marijose Gamboa, es una diputada federal panista, al igual que Pati Lobeira, una presidenta municipal panista. A Yulén Rementería, el senador panista. Pepe Yunes priista, Héctor Yunes priista, Miguel Ángel Yunes Márquez panista, Sergio Gutiérrez Luna morenista y Rocío Nale morenista. Y así se está conformando ya y cerrando esta carrera por la gubernatura del estado de Veracruz. Hagan sus apuestas y ya veremos. Pero lo que necesitamos son resultados para Veracruz, con programas y con proyectos que realmente incentiven las inversiones.
se genere la economía, la derrama económica para tener mejores condiciones de vida, mejores condiciones en materia de salud, en materia de seguridad, de empleo, de economía. Es lo más importante que necesitamos. No nos importa cuál es el color. Nos importa que cuando llegue del color que sea, cumpla con las promesas de campaña para que este estado resurja como aquel yunque y granero de Veracruz del que nos hablaba el exgobernador Agustín Acosta Lagunes. Así están las cosas, amigos. Bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos a escuchar y nos vamos a ver en nuestra siguiente emisión. Que tengan ustedes una excelente tarde, excelente miércoles. Hasta pronto.